Carlos Ulanovsky, periodista, docente, escritor e historiador de los medios. Periodista de oficio, se desempeñó en los principales medios de nuestro país. Desde sus reportajes insolentes hasta su programa de radio, Reunión Cumbre, Ulanovsky se considera un laburante de las palabras. Publicaciones como Días de Radio, Paren las rotativas y Estamos en el aire se han convertido en manuales de estudio de las carreras de periodismo. Después de 50 años en la profesión, sigue siendo un referente de los medios y la cultura de nuestro país. Carlos Ulanovsky, ganador del premio Nuevas Miradas. Bueno, Carlos, es una alegría recibirte en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, la alegría es mía, gracias por la invitación. Siempre hay un libro dando vueltas, un libro que te encargan o un libro que estás imaginando. Y muchos, ¿cuántos? 26 libros. Bueno, son muchos años, está bien. Digo, a razón de dos por año. Eso es muchísimo. Y en el medio del periodismo, ¿no? Sí, claro, sí. Me interesaba conversar un poco esta charla con uno de los libros en los que estás trabajando, porque me parece que viene a responder a una pregunta que nos hacemos todos, sobre todo quienes transitamos este oficio, que es cómo se está reconfigurando el periodismo. Uh-huh. ¿Con qué te estás encontrando? Y te agregaría una pregunta, si eso con lo que te estás encontrando ratifica o no tus hipótesis previas. Es un libro con 35 entrevistas a periodistas jóvenes. Siento que el periodismo argentino atraviesa una época de baja o muy baja creatividad, ¿no? Y entonces esa es la primera pregunta a casi todos. Hay opiniones variadas, pero digo, en lo que hubo sí unanimidad de respuestas es en el tema de la precarización, ¿no? Son todos jóvenes que tienen suponete un promedio de 4, 5, 6 trabajos cada uno, y sienten eso, que con frecuencia no pueden hacer bien todos los trabajos porque están demasiado exigidos. Y las redes e internet también cambiaron todo, ¿no? Y digo, me parece que las redes dan posibilidad de generar muchos proyectos, pero todavía no dan dinero. Digo, también es otra de las hipótesis del libro, hay una puja entre el viejo modelo analógico que está crujiendo por todos lados, pero es el único que da un poco de dinero, y el nuevo modelo, que es fabuloso, que todos los días te sorprende con algo nuevo, pero al que todavía no le encontraron la sustentabilidad, ¿no? Y si hablamos del Estado y los medios públicos, desde la luz de tu experiencia, ¿cómo lo pensás? No sé, a mí me parece que una radio o un medio público tiene que ser, primero que nada, alternativo, tiene que ser distinto, tiene que plantearse que ahí pueden caber casi todas las cosas que hayan sido rechazadas en un medio comercial, ¿no? Y en ese sentido me parece que tiene que ser lo más vanguardista posible, lo más experimental posible. Y no son así los medios. En el caso de la radio se viene sosteniendo prácticamente sobre la base de un monogénero, que es el magazine, ¿no? El centro es un conductor y alrededor hay pequeños satélites que cada tanto participan, el especialista en economía, el especialista en política, el especialista en cultura, en deportes, el humorista. En la televisión, en lugar del magazine, está el programa de panel, ¿no? Y ese programa también ha reemplazado, digamos, a los contenidos de mayor presupuesto. Es mucho más barato tener un programa de panel, aunque le pagan a la gente que va ahí, que poner en el aire una tira. Claro. En donde hay que movilizar a casi un centenar de personas, ¿no? Y pensando en tu experiencia cuando te tocó gestionar una radio pública como fue Ciudad, ¿cómo fue esa experiencia? No, fue divina. 2003, 2003 al 2006, sí. Y la verdad que fue preciosa. Pude
poner en marcha una cantidad de cosas que tenía en la cabeza desde siempre. Vamos a escuchar un audio que es parte del CD de Días de Radio, un maravilloso manual ineludible para reconstruir la historia de la radio. El radioteatro, por supuesto. Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta Hilda Bernard, Oscar Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. Con los relatos de Julio César Barton. Fue que la voz habitó al hombre, ese que nunca había necesitado de nadie. Soy escucha de radio desde chico, porque en mi casa se escuchaba mucha radio, y escuchaba por Radio Porteña, una radio que no existe más, o ahora es Continental en realidad. Escuchaba la transmisión de teatro de los teatros. Se transmitía teatro en vivo. Era fantástico. Y bueno, estando ahí al frente de radio de la ciudad, yo dije, bueno, ya que esta es la radio que transmite desde el Colón, pregunté, ¿podríamos transmitir desde teatros? Y la persona que se ocupaba de eso me dijo, sí, por supuesto, Carlos, sí se puede. Y bueno, instalé, digamos, un equipo ahí y transmitíamos desde los teatros, hacíamos un canje por segundos de publicidad y ellos me permitían la transmisión, a veces de la última función, y eso luego se reproducía, o a veces ya todavía mientras estaba en vigencia la temporada. Y bueno, yo siempre digo eso, que no hubiera podido escribir Días de Radio de no haber escuchado radio a partir de los 5 años. Una vez Quique Pessoa nos regaló un cassette cuando estábamos juntando los sonidos para el CD. Y de repente yo escuché un sonido que era un mexicano ciego que lo llamaba tocaba el órgano que habla. Y entonces tocaba boleros y no sé cómo uno auditivamente escuchaba que el órgano hablaba. Bueno, y yo cuando escuché eso dije, no era mentira lo que tenía en la cabeza, era verdad. Yo había escuchado eso cuando era chico. Bueno, y así con muchos sonidos, ¿no? ¿Con quién hacías esta revista? Yo estudié el secundario en el Nacional Mariano Moreno y tuve de compañero a Rodolfo Terraño. Y a Rodolfo se le ocurrió, y a otros chicos divinos también, divinos pibes todos, y a Rodolfo se le ocurrió en tercer año hacer una revista estudiantil a la que pretenciosamente denominamos Orbe. Y esa revista fue fundamental en la elección de mi vocación, porque yo me di cuenta todo lo que se podía hacer en nombre, si uno iba en nombre de alguien, ¿no? De una revista, por ejemplo. Cuando salimos de la secundaria, con 18, 19 años, los dos fuimos a buscar laburo. Íbamos a dejar los sumarios a diversos lugares. En general, eran revistas medio sensacionalistas, pero siempre cuento que era mucho más fácil para nosotros llegar a una redacción. Llegabas y te atendían, alguien te atendía y te escuchaba. Hoy me imagino que para los chicos que empiezan debe ser mucho más difícil. En la contratapa de Paren las rotativas, uno de tus libros manuales, está esta otra imagen que es el carnet, sí, ¿no? Confirmado fue mi primer trabajo. Fue tu primer trabajo. En relación de dependencia. Y fue fantástico porque yo había conocido en Abril, en la editorial Abril, donde era colaborador, a Osvaldo Seigerman, que fue un tipo muy encantador. Lamentablemente se murió, se suicidó, pobre. Pero, y él me dijo, mira, se está por abrir una posibilidad, Jacobo Timerman está por hacer una nueva revista, después de Primera Plana. Te prometo, me dijo, que si la cosa sale, te vamos a llamar. Y me llamaron, milagrosamente. Claro. Y bueno, ahí empecé
Mi primer jefe fue Berbisky, y con quien hice también una amistad con los años. Claro, además, cuando uno va repasando cómo estaban configuradas las redacciones de otros proyectos periodísticos en los que participarías después, bueno, volviste a encontrarte, ¿no? Con Sí, muchos de aquellos, porque después vino La Opinión, ¿no? Y claro, uno repasa esa redacción. Bueno, vos hablás de Horacio Berbisky en el caso de La Opinión, del diario que fundó después Timerman. Berbisky, jefe de política. En Cultura, Gelman y Paco Urondo. Sí, no solo eso. La Opinión no salía los lunes porque no tenía suplemento deportivo. Y entonces la última sección que cerrábamos, la cerrábamos los viernes, que era la del domingo. Pero igual íbamos los sábados, porque los sábados se armaba una especie de tertulia extraordinaria con todos, cada uno llevaba a sus hijos, llevábamos factura, pasábamos la tarde ahí. Ahí Soriano nos leyó los primeros capítulos de Triste, Solitario y Final. Claro, increíble. Gelman nos regalaba poesías chuscas a todos. ¿Tenías vos cuántos años, Ula, en ese momento? En el 71... Es un pibe. Y menos de 30. Claro. Sí. Qué escuela, ¿no? Menos de 30, sí. Qué escuela. Satiricón fue una etapa, además para vos con otro nivel de responsabilidad. Vos llegaste a ser subdirector de Satiricón. Sí. Era subdirector, éramos Mario Mactas y yo los subdirectores. Y nos creíamos inmortales, Ana, todavía. Digo, y después la vida nos enseñó que de ninguna manera. Pero bueno, la vida nos dio una lección también, ¿no? La muerte también nos dio una lección. 72 y 74, ¿no? Digo, cuando uno pone las claves del contexto histórico para pensar la experiencia de Satiricón, entiende por qué decís lo que estás diciendo, ¿no? Sí, además fue una revista que la clausuró el gobierno de Isabel, que la persiguió la AAA. Nos tomaron de puntos a Mario Mactas y a mí en las revistas de ultraderecha. Bueno, así fue. Carlos, y el momento en el que te queda claro que hay que abandonar Argentina, que tenés que irte, ¿cuándo fue? Bueno, primero fue en el 74, cuando clausuraron Satiricón. Y ahí me fui muerto de miedo. Digo, tenía un miedo insoportable y tenía por esos ataques que te decía que nos hacían en las revistas, como El Caudillo, como El Burgués, bueno, una revista de la AAA. Y bueno, y ahí dije, bueno, esto por ahí en 2 meses pasa, vamos. Y pasé por México y ahí me ofrecieron un trabajo y con bastante inconsciencia dije, sí, me quedo. Y nos quedamos 1 año y medio. Y la segunda vez fue más pensado, ¿no? En ese procedimiento en donde se llevaron a Blota y a Mactas y a Silvio Vesco, también preguntaron por mí, me avisaron eso. Y yo ahí pensé, digo, ¿para qué me voy a quedar, no? ¿Para qué voy a tentar al destino? Contanos qué es. Era el editor de la revista del Consumidor, que todavía sale en México. Y un día bajé, terminando el trabajo, y ahí abajo había un artesano vendiendo artesanías. Y yo la vi ese objeto, esa artesanía, y dije, este es un mensaje para nosotros. Decía, seamos felices mientras estamos aquí. Y cuando me la compré, y cuando la llevé a mi casa también, mi mujer de entonces dijo, es cierto. Y no sé si a partir de eso terminamos siendo más felices, pero el objeto todavía lo tengo, sobrevivió al container desde México, sobrevivió a 5 mudanzas y ahí está, entrando a mi departamento, lo primero que se ve es el... Resignificado, ¿no? Resignificado, sí, seguramente. Sí, pero yo creo mucho en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y creo que vivimos un momento acá en la Argentina en donde por muchas razones
está muy comprometido el concepto de la felicidad. En este libro me reencontré con este párrafo. Hoy, por muchas razones, la ciudad que tanto añoramos viviendo afuera, aquella en donde nacimos, crecimos y jugamos, también puede sentirse como desconocida. Por otras razones, sigue siendo violenta, temible, expulsora e injusta. Sí. ¿Sabes qué? México es una ciudad enorme. Bueno, conoces, digo, y una de las ciudades más extendidas del mundo. 30 millones de habitantes, el Distrito Federal. Digo, imposible conocerla toda. Tiene hasta la numeración de las calles y de las avenidas diferente a lo nuestro. Lo nuestro es cuadra por cuadra, más o menos prolijo. Bueno, ahí no. Y yo los volvía locos a los mexicanos diciendo, porque ellos también me chicaneaban a mí con otras cosas, yo los cargaba con el fútbol, ¿no? Que ellos, cuando nosotros llegamos, empezamos a ir a la cancha de la UNAM y ellos gritaban los corners, ¿no? Como si fueran goles. Y entonces yo los cargaba con eso, pero también los cargaba y les decía, ustedes no tienen una calle como Lavalle. Digo, ¿sabes lo que es tener 17 cines en una calle en 4 cuadras? Bueno, y de repente vuelvo a la Argentina en el 83 y Lavalle era una lágrima. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, algo pasó la vida, ¿no? Carlos, cuando pensás en la experiencia del exilio, decís que volviste muy otro. Sí. ¿No? Y eso también tuvo un correlato hasta en tu modo de vivir tu laburo, tu profesión, el periodismo. ¿Cómo fue? Me fui siendo un chico y me parece que en México encontré la adultez, ¿no? Volví adulto, volví con mis elecciones más definitivas y que todavía son las que me asisten, son las que me representan, las que me justifican ante el mundo, ¿no? De 7 a 9. De lunes a viernes. Sin shows de ministros. Ni de teléfonos. Ni de diarios. Con la realidad de la calle, nada más. De 7 a 9. Ese programa también fue emblemático, primero porque lo levantaron, ¿no? En un momento dado se generó una situación muy conflictiva en la radio, una movilización de oyentes fenomenal defendiendo el programa. Se crea una especie de asociación de oyentes llamada Sin Anestesia, que en un principio financia el siguiente programa de Eduardo Aliberti en la radio. Y después, bueno, dura como 7 años esa asociación, empieza a dar premios, ¿no? Y era, digo, yo que ya en esos años empezaba a trabajar y que hacía radio, cuando me dieron el Sin Anestesia, pero no me importaba ni el... Era como era el lo Oscar, más, claro. Sí, sí, sí. En términos, en todos sentidos. En los creativos y en los de contenidos fue una experiencia que hizo historia, ¿no? La de Belgrano. Y fue una experiencia, digamos, de radio hecha con mucha libertad. Nosotros hicimos un programa que se llama Los lunes descanso de la compañía y en donde teníamos cada lunes un género distinto. Un lunes una orquesta típica y una jazz, ¿no? La típica y la jazz, ¿no? Otro lunes, Graciela Dufo y Hugo Urquijo hacían teatro por radio, ¿no? Elegían una obra, obviamente Graciela era teatro. Dufo y Hugo Urquijo. Era teatro leído. Otro de los lunes era Augusto Bonardo haciendo una especie de magazine, de show, ¿no? El cuarto no me acuerdo, pero bueno, fue una experiencia radial hecha con enorme libertad. Por ejemplo, 1985 gana el Oscar La Historia Oficial. Y entonces, como Puenzo era amigo, le pedimos la banda de sonido de La Historia Oficial
y la teatralizamos. Junto con Ricardo Parrota hicimos eso y también tenía un relator que explicaba los silencios, digamos, y pusimos en el aire cine por radio. Yo creo que para todos los que somos entrevistadores, tuvimos siempre en algún momento la idea de que había que comerse al otro crudo. Me parece que es parte de un camino, ¿no? Hasta que uno comprende que lo importante no es eso, ¿no? Que lo importante es desplegar una escena que habilite la palabra del otro. Exactamente, exactamente. Y eso, bueno, en la última etapa de Nacional vos le pusiste nombre, ¿no? Cuando Reunión Cumbre se achica y le pusiste ese nombre, que es ponerse en el lugar del otro. Sí. Vamos a escuchar el audio, bueno. Simplemente como una invitación para que ese audio nos lleve a la escena de la entrevista. Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles. Es uno de los géneros que más transité la entrevista, ¿no? Me parece que desarrollé una buena capacidad de escucha y la posibilidad de, me hice ducho en el ejercicio de repreguntar, de estar atento, ¿no? Porque el único chiste de la repregunta es cuando uno está atento y ahí te sale sola casi la repregunta. Y bueno, lo que me queda, lo que busco es darme gustos, ¿no? Me doy gustos, invitando a la gente que quiero, a la gente que admiro, a la gente que... Cuando invito a alguien de teatro es porque vi la obra, cuando invito al autor de un libro es porque lo leí, cuando invito a un director de cine es porque vi la película. Digo, lo menos que uno puede hacer, ¿no? Y es una tertulia, volvemos, ¿no? Sí. De eso se trata. Sí, pero digo, trato de eso. Como yo ya sé que con eso no me voy a volver rico, lo que hice de dinero ya lo hice y no más. Entonces lo que hago es darme gustos. A ver, contame un poco. En el 2015 me dieron el premio Sarmiento por trayectoria por iniciativa de Daniel Filmus. La verdad fue un momento divino que no voy a olvidar nunca. Bueno, ahí está Juan Sasturain. Sí, con Sasturain que habló y están mis nietos y están mis hijas. Lo que más quiero. Yo creo que los homenajes siempre son los premios, a veces la excusa para mirar para atrás y pensar un poco en torno a lo hecho. Y cuando uno mira para atrás, a veces descubre que el camino que uno ha hecho traza algún dibujito del que uno no ha sido consciente. ¿Qué te pasa cuando mirás ese caminito? Lo que dije cuando me dieron ese premio en el Senado fue que yo era un privilegiado, porque pude elegir mi vocación, pude elegir. Yo tenía esa vocación por el periodismo y pude elegir. Digo, tuve la posibilidad esa, que mucha gente no tuvo y no tiene, ¿no? Así que en ese sentido era un privilegiado y que era una persona sin deudas, ni materiales ni simbólicas, y que eso me hacía una persona muy libre. Me gusta mucho la tarea de hacer libros, ¿no? Voy a continuar en eso. Vos mencionaste al principio este libro, que es el libro sobre los jóvenes periodistas, y tuve tanta libertad para hacerlo, tanta libertad, que hasta me di el gusto de elegir qué editorial quería. Y fui una editorial muy pequeña, que se llama Punto de Encuentro, y me dijeron que sí, me recibieron muy bien, y bueno, y ahora muy pronto vamos a hacer un lanzamiento de la firma del contrato. Y entonces yo, por ejemplo,
no quiero dinero por ese libro. Y todo lo que el libro genere lo voy a donar a la Garganta Poderosa. Digo, que me parece un lugar soñado, digo, un lugar al que todos tendríamos que apoyar, ¿no? Ulanovsky, un placer. Muchas gracias. Conversar Gracias a vos. contigo, un placer. Gracias a vos. Gracias a todos aquellos que desde este premio Nuevas Miradas pensaron que yo merezco este reconocimiento. Realmente. Se lo dedico a mis nietos, a Bruno y a Carmela, porque me ilusiona la idea de que en algún momento ellos digan: ah, el chabón de mi abuelo, sí, un tipo que ganó algunos premios, lo reconocieron, gente que lo quería y además escribió muchos libros. Es una ilusión que tengo. Así que bueno, gracias.